Elevándose desde este turbulento planeta como un incienso de desesperación está la persistente pregunta: ¿por qué? ¿Por qué me hiciste esto, Señor? ¿Por qué permitiste que Juan muriera? ¿Por qué permitiste que mi esposo se fuera cuando yo más lo necesitaba? ¿Por qué permitiste que el auto derrapara, el avión se estrellara, el bote se hundiera, el hotel o la casa se quemaran? ¿Por qué me quitaste la vista, Señor? Mis piernas, mis brazos. ¿Por qué no puedo caminar? ¿Por qué soy un prisionero o prisionera para siempre en esta silla de ruedas? ¿No me quieres, Señor? ¿No te importa? ¿Tiene Dios una respuesta? Una respuesta suficientemente convincente como para cambiar la sinfonía de lágrimas en un dulce canto de confianza o aún en una rapsodia de gozo. Mantente en sintonía. ¿Por qué es que hay personas que se quejan constantemente dando por sentado que Dios está enojado con ellos, mientras que otros se gozan a pesar de los problemas? Y si son tratados injustamente o aún perseguidos por su fe, ¿lo consideran como un honor? Pareciera que cuanto más son perseguidos, más felices se sienten. ¿Cómo es que una persona en sus cabales puede experimentar el gozo en medio de la persecución? El apóstol Pablo y su compañero cantaron en la prisión. Algunos de los mártires murieron cantando. Y cuando las llamas consumían a Juan Hus, él comenzó a cantar y continuó hasta que su voz fue silenciada por el fuego. El apóstol Pedro escribió a los primeros cristianos. Leo en 1 San Pedro capítulo 4, versículos 2 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Regocijaos, gozaos, eso es lo que dice. Y mi escritora favorita, Ellen G. White, lo dice de esta manera en el libro Deseado de todas las gentes, página 19. Dice: de todos los dones que el cielo puede conceder a los hombres, la comunión con Cristo en sus sufrimientos es el más grave cometido y el más alto honor. ¿El más grave cometido? ¿El más alto honor? Tú puedes decir, ¿cómo puede ser esto? Si hemos de entender el problema del sufrimiento y por qué Dios lo permite, debemos entender el conflicto que ha estado desarrollándose entre Dios y Satanás, el ángel caído, por miles de años. La acusación de Satanás es que los mandamientos de Dios no son razonables y que es imposible para los seres humanos guardarlos. También reclama que cuando un hombre o una mujer es leal a Dios, es solamente porque Dios lo corona de bendiciones y favores. Y en el libro de Job tenemos un pequeño vistazo de lo que ocurre detrás del escenario. Lee la historia en los primeros capítulos de Job cuando tengas la oportunidad. En pocas palabras nos describe el encuentro entre Dios y Satanás. Y Dios pregunta a Satanás: ¿se ha visto a su siervo Job? Y Satanás dice: sí, pero no te sirve de balde. Tú le has puesto un cerco alrededor y lo has coronado de favores. Quítale ahora su cerco. Quítale todo eso y verás si no te maldice en la cara. Pero Dios tenía confianza en Job. Le dijo: hazlo, quítale todo lo que tiene y verás lo que pasa. Así que una serie de calamidades cayeron sobre Job, una tras otra en rápida sucesión. Perdió todo cuanto tenía, incluso su familia, excepto su esposa. Pero todavía servía a Dios. Job seguía sirviendo a Dios. Y Satanás se quejó de que Dios no le había permitido tocarle su cuerpo. Si le permitía tocar el cuerpo de Job, seguramente olvidaría su lealtad. Así que Dios le dijo: hazlo, solamente no toques su vida, conserva su vida.
y entonces las llagas. Tú sabes la historia. Pero aún Job permanecía leal a su Dios. Y dijo Job, lo que aparece en el capítulo 13, versículo 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Ahora, Job, por supuesto, no sabía lo que estaba ocurriendo detrás del escenario. Si él hubiese sabido, habría echado a perder la prueba. Pero también si lo hubiese sabido, ¿no te parece que él hubiese considerado un alto honor que el Señor pudiese confiar tanto en él? Nota, sin embargo, y esto es muy importante, al leer la historia, que es Satanás y no es Dios quien inicia todas las calamidades. Dios no es el autor de los problemas, solamente los permite. Y Él pesa y mide cada prueba que permite para que no sea demasiado. Así que la siguiente vez que te encuentres pasando a través de las experiencias difíciles, recuerda que Dios piensa que tú eres lo suficientemente fuerte para soportarla, y eso es un honor, ¿verdad? Que quede bien establecido, bien claro en tu mente, amigo y amiga, que Dios no es el originador de los problemas. Satanás, el enemigo, pinta a Dios como un cruel y duro tirano, trayendo calamidades cada vez que tiene la oportunidad. Y la tragedia es que tiene millones que todavía le creen, pero eso no es cierto. Esos atributos son de Satanás, no de Dios. Ahora, si quieres saber cómo es Dios, mira a Jesús. Recordarás lo que Jesús dijo, que está registrado en San Juan, capítulo 14, versículo 9. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús alivió el sufrimiento doquiera lo encontró. No podía soportar ver a alguien sufriendo. Nadie murió en su presencia, no podían. Había aldeas enteras donde no había enfermos porque Jesús había pasado por ellas y había sanado a todos. Así es como es Dios. Hubo dos excepciones aparentes. En ambas, aparentemente, a Jesús no le importó. En una ocasión, cuando su amigo Lázaro, esa fue una ocasión, escuchando que Lázaro estaba enfermo, Jesús no fue a verlo inmediatamente a él y a sus hermanas, sino hasta cuando supo que Lázaro había muerto. Esperó 2 días y no hizo nada, y más días y no hizo nada. Y los discípulos estaban turbados y se preguntaban, ¿será esa la manera como ha de tratar a nosotros? Pero Jesús tenía una razón. Él estaba esperando llegar hasta Lázaro para obrar su mayor milagro. Y a propósito esperó. Llegando a la tumba después de 4 días de la muerte de Lázaro, para que cuando Él lo llamase de la tumba, aún sus más enconados enemigos no pudiesen decir que Lázaro en realidad no había muerto. Y Jesús tenía algo más en mente al demorarse. Él sabía que a través de los siglos, muchos de sus seguidores, muchos de sus amigos más cercanos se enfermarían como Lázaro enfermó. Y los seres queridos en su preocupación irían sobre sus rodillas para contárselo a Dios. Y no habría una respuesta visible desde el trono. Parecería como que al cielo no le importara y sería difícil de entender. Pero Él quería que ellos supieran y que nosotros supiéramos hoy que más allá de la demora está el día de la resurrección y tenemos su promesa, y más que una promesa, porque al llamar a Lázaro a la vida, demostró que a Él le es posible cumplir esa promesa. Bueno, hubo otra ocasión cuando aparentemente a Jesús no le importó, y fue cuando Juan el Bautista fue dejado solo y finalmente pereció en un calabozo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no libró milagrosamente a este fiel profeta, el más grande que ha vivido, como dijo el mismo Jesús, que había preparado el camino para su ministerio? ¿Por qué por lo menos no fue a verlo para confortarlo con su presencia? Juan no lo entendió. Los discípulos no lo entendieron. Y aquí quiero leer un párrafo inspirado del libro El deseado de todas las gentes. El mismo libro que mencioné hace un momento que habla de compartir los sufrimientos de Cristo como el honor más alto. Leo en la página 196 del deseado de todas las gentes. Gustosamente habría librado a su siervo fiel, pero por causa de los millares que en años ulteriores debían pasar de la cárcel a la muerte,
Juan había de beber la copa del martirio. Mientras los discípulos de Jesús languidecen en solitarias celdas, o languideciesen en solitarias celdas, o pereciesen por la espada, el potro o la hoguera, aparentemente abandonados de Dios y de los hombres, ¿qué apoyo iba a ser para su corazón el pensamiento de que Juan el Bautista, cuya fidelidad Cristo mismo había atestiguado, había experimentado algo similar? Sí, qué consuelo habría de ser la experiencia de Juan para los miles que a través de los siglos debían pasar por la prisión y la muerte. ¿Pero por qué debían pasar? ¿Por qué la palabra debían? ¿Por qué miles de mártires? Sabemos que la sangre de los mártires era como semilla para la propagación del Evangelio. ¿Donde un mártir perdía la vida? Miles, animados por su fidelidad, su valor, sus cantos al morir, se levantaban a tomar su lugar. Era Satanás, no Dios, quien inició la muerte de los mártires. Pero ellos no murieron solos. Los ángeles estaban con ellos, así como estuvieron con Juan el Bautista. Y Jesús mismo se inclinaba sobre ellos tiernamente mientras exhalaban su último aliento. No tenemos duda de lo que Dios deseaba hacer. Él hubiese querido librar a cada uno de sus siervos de la muerte. Él no permitiría que ninguno de su pueblo muriese si no fuese necesario, porque la muerte no es parte de su plan. Él evitaría cada caída de avión, cada accidente, cada enfermedad, pero todavía no lo hace. El conflicto no ha terminado. Y Satanás acusaría a Dios de injusto si él constantemente estuviese favoreciendo a su pueblo sobre sus enemigos. ¿Recuerdas a Job? No solamente eso. Hombres y ángeles y todos los mundos no caídos deben ver y entender la maldad, la crueldad y los horribles resultados del pecado. ¿Y cómo podría esto llevarse a cabo si Dios siempre estuviese interviniendo para que la guerra, los sufrimientos, los accidentes no tocaran a los inocentes juntamente con los culpables? Yo pienso que puedes ver ahora que Dios necesita Jobs en cada época, en cada generación. No importa cuán corrupta, no importa cuán poco favorable sea el medio ambiente, Dios necesita a alguien que pase la prueba. Él necesita a alguien para decirle a Satanás, este hombre, esta mujer, me seguirá siendo leal, no importa lo que tú le hagas. ¿Y quién diría que no es un alto honor ser elegido para tal demostración? En cada época, en cada generación, en cada circunstancia, Dios necesita esos fieles para que sean un consuelo y fortaleza para otros que están pasando por experiencias similares. La vida de un joven inocente es cortada en un tiroteo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no lo previno? ¿Sabes? De este lado del Edén, Dios permitió que Abel sea muerto por su hermano en un momento de ira. La vida de un amado líder termina repentinamente por un ataque al corazón. ¿Por qué? El mismo Dios le permitió a Moisés, su amigo íntimo, morir. Y me gustaría pensar que en sus últimas horas juntos, en la cumbre del monte, fuera de la vista del pueblo, a Moisés se le dio una visión no solamente de la tierra prometida, sino también del mismo Calvario. Estoy seguro que esos fueron los momentos más sagrados, los momentos más preciosos que Dios y Moisés pasaron juntos. Los demonios podrán decir al oído que no podemos servir a Dios en días como los que vivimos. Días tan corruptos que no podemos confiar en nuestros líderes ni en las personas. Días tan violentos que hasta nuestros hogares han llegado a ser fortalezas armadas. Días tan sofisticados cuando se consideran a los 10 mandamientos fuera de moda. Días en que el orgullo de la tecnología hacen que no se sienta la necesidad de Dios. Pero Noé vivió en días como los nuestros y demostró su fe ante centenares que lo ridiculizaban. Hay otra clase de sufrimiento. Un sufrimiento que es peor que la soledad, la persecución,
el ridículo o la muerte misma. Es la tortura de la culpa. Los demonios te dirán al oído que has ido demasiado lejos, que Dios nunca te aceptará, que nunca te perdonará. David, el asesino, lo experimentó con sus manos manchadas de sangre. ¿Cómo se habrá burlado Satanás de Dios? Mira, a quien tú llamas el hombre de acuerdo al corazón de Dios. Pero me imagino a Dios observando a David balbucear su hermosa oración de arrepentimiento en el Salmo 51. Mira, Satanás, ¿ves lo que está diciendo y escribiendo? Él no me está pidiendo que salve su reino, o a Betsabé, o al niño, o aún su propia vida. Él está rogando solamente por perdón, y yo lo voy a perdonar. Y Dios lo perdonó. Y Él te perdona a ti también, y a mí. Yo pienso en la gran procesión que un día muy pronto entrará en la ciudad de Dios con Jesús al frente. Jesús, quien fue perseguido y hostigado por ángeles caídos a cada paso del camino desde Belén hasta el Calvario. Jesús, quien guardó los mandamientos que Satanás se había dicho nunca podrían ser guardados. Jesús, quien rehusó bajar de la cruz y abandonar su plan de salvarnos, sin importarle cuán intenso fuese el sufrimiento causado por el enemigo. David estará en esa procesión, y Job, y Jeremías, y Noé, Juan el Bautista, los discípulos de Jesús y todos los mártires, el solitario, el inválido, el confinado a las sillas de rueda, pero ahora caminando, el cojo sin su bastón, los incontables héroes que sufrieron a través de todos los siglos. Mi oración es que tú y yo estemos allí. Satanás ha tenido a la mayoría de las personas de su lado a través de toda la historia de este planeta, haciéndoles dudar de Dios y culpándolo por los problemas, culpándolo de injusticia. Pero en el día final, cuando los perdidos de todas las edades sean congregados en la vasta planicie fuera de la ciudad, toda la evidencia será expuesta, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Dios ha sido infinitamente bondadoso, justo y bueno. Y a través de todo el universo no habrá un trazo de simpatía por la rebelión de Satanás. Y entonces vendrá el fuego final. Y el incienso de la desesperación se elevará y desaparecerá con el humo de un planeta ardiendo. Nunca más la pregunta ¿por qué? La sinfonía de las lágrimas no se oirá más, porque cuando Dios mismo seque las lágrimas, habrán desaparecido para siempre. Venid a mí los tristes, cansados de pecar. Yo soy vuestro refugio. Venid a descansar. Cansados de pecar, venid, venid a mí, venid a descansar. Venid a mí cansados, mi voz hoy escuchad, y así seréis librados de toda iniquidad.
Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias porque tú contestarás todos nuestros porqués algún día. Gracias porque prometes estar con nosotros a través del sufrimiento. Gracias porque a través de las pruebas nos permites mostrar nuestra lealtad hacia ti. Y gracias porque prometes un día secar nuestras lágrimas para siempre. Apresura ese día, te lo rogamos en el nombre de Jesús, quien sufrió y murió por nosotros. Amén. Nuestro Padre Celestial está esperando derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundantemente en las fuentes del amor infinito. Qué extraño que oremos tan poco. Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. ¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos para orar? Cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. De mi tristeza y esclavitud, vengo Jesús, a tu alegría y a tu virtud. Vengo Jesús a ti. De mi pobreza y enfermedad a tu salud y rica bondad, a tu presencia de mi maldad. Vengo Jesús a ti. De mi soberbia y ansiedad, vengo Jesús, para morar en tu voluntad. Vengo Jesús a ti. De mi tristeza tú
¿Te has preguntado alguna vez por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Cómo se originó la maldad en la tierra? ¿Cuál es la marca de la bestia? ¿Cómo puedo identificar a un profeta verdadero? Hoy quiero presentarte las nuevas guías de estudios bíblicos, Escrito está. Este conjunto de 25 lecciones contesta cada una de estas interrogantes con la Biblia, en un formato simple de preguntas y respuestas, y contiene amplias ilustraciones gráficas, historias introductorias y tablas de ayuda adicional. Estos estudios se pueden adquirir en conjunto o en forma individual y son una excelente herramienta para entender la Biblia a profundidad. Para más información, visita ahora mismo la tienda de escritoestá.org o llama al 423-362-5834. Descubre a través del estudio de la Biblia el maravilloso plan de Dios para tu vida. Amigo y amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy y ha llegado el momento de despedirnos. Espero que el tema de hoy haya sido una bendición en tu vida. Te invito, sin embargo, a continuar estudiando la palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.tv, donde podrás ver nuevamente este programa y obtener una variedad de estudios bíblicos. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.